tan preciosa. Especialmente también nos has permitido esta semana que pasó el seminario aquí en la iglesia de Villahermosa. Te suplicamos con todo el corazón que por favor las almas que han entendido esta grande verdad, las almas que confirmaron su fe, estés tú siempre con ellos y siempre les fortalezcas y les ayudes a permanecer fielmente en la iglesia tuya. También te agradecemos porque los hermanos de la iglesia de Villahermosa y también los hermanos de la iglesia de Carmen cada día se están esforzando por predicar tu palabra. También te pedimos por aquellos hermanos que están en la enfermedad o en la dificultad, que tú estés con cada uno de ellos animándoles, que tu palabra les sea de consolación y ánimo. También te suplicamos que en esta mañana seas tú quien guíe los labios del predicador para que únicamente diga tu mensaje. También te pedimos que a todos los oyentes nos des el corazón bien abierto para ser bien llenos de tu palabra. Todo lo encomendamos en tu poderosa mano y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Levítico capítulo 23. También se está mostrando en la pantalla Levítico capítulo 23. Versículos 5 y 6. Levítico capítulo 23, versículos 5 al versículo 6, o en su Biblia o por medio de la pantalla donde se está proyectando. Vamos a leer juntos estos dos versículos, por favor, 5 y 6. Lo leemos juntos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Especialmente la semana pasada pudimos aprender como una introducción a las 7 fiestas del Señor, ¿no? Las 7 fiestas de Jehová. Por eso, solo para refrescar nuestra mente, ¿no? Para refrescar nuestra memoria, ¿recuerdan el número de fiestas nada más? Son 7, ¿verdad? Entonces, a estas 7 fiestas que aparecen en Levítico capítulo 23, también, ¿no? Se le conoce como el calendario de la humanidad, ¿no? Que Dios determinó. Porque estas 7 fiestas están anunciando los eventos que Cristo haría. Entonces, 7 fiestas. La primera, recordemos, es la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Esto qué significa? Cristo vendrá al mundo y morirá como el Cordero de Pascua, precisamente. Luego continuaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta que anunciaba, Cristo será sepultado. Entonces, luego venía la fiesta de las primicias. Esto que anunciaba, Cristo va a resucitar. También luego venía la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días, o como el Nuevo Testamento lo llama, la fiesta de Pentecostés. Esto que anunciaba, Espíritu Santo va a venir a este mundo. Luego está diciendo que después de la fiesta del Pentecostés viene la fiesta de las trompetas. Esto que anunciaba el Señor, Cristo vendrá por segunda vez. Y posterior a esta fiesta de las trompetas viene lo que es la fiesta de la expiación. Esto que estaba anunciando es el movimiento de arrepentimiento nacional de Israel, donde solamente 144,000, a pesar de mucha dificultad, y todos esos 144,000 podrán recibir la salvación, pero únicamente judíos. Nada, su fiesta de las trompetas, Cristo viene por segunda vez, se lleva a la iglesia en el arrebatamiento. Entonces solamente quedan judíos y gentiles a la vista de Dios. Entonces
Por eso, este movimiento de arrepentimiento nacional, esta fiesta de la expiación, está anunciando 144,000 judíos van a recibir la salvación. Y luego está anunciando la fiesta número 7, la última de ellas, la fiesta de los tabernáculos, que está anunciando el reino milenio. Por eso, desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, es toda la historia de la iglesia, toda la historia que Dios determinó por medio de estas fiestas. Entonces, si bien la semana pasada vimos como la introducción, hoy vamos a aprender con un poco más de detalle la fiesta de la Pascua. Esto porque además la semana pasada tuvimos el seminario de la Biblia y este tema se ajusta muy bien, el tema de la Pascua, para confirmar la fe de la salvación, también para calentar el primer amor de los cristianos salvos. Por eso, esta fiesta de la Pascua, primero nosotros debemos recordar unos puntos muy importantes que aprendimos en el seminario de la Biblia. Hermanos, si pudiéramos rescatar como unos 5 puntos importantes del seminario que nosotros hemos escuchado, el primero sería: la Biblia es verdadera, ¿no? Es sin duda lo primero que debemos haber aprendido, que la Biblia es verdadera. Por eso el misionero Eduardo, quien vino desde Guayameo, como con muchas pruebas, evidencia y la palabra de Dios, como nos pudimos dar cuenta, de verdad la Biblia es la palabra que se cumple, ¿no? Quiere decir, la Biblia es verdadera. Segundo, que Dios es el creador de todas las cosas. También, como es bien indispensable entender esa parte, que ha sido Dios quien ha creado los cielos y la tierra. Luego también hemos aprendido 3 características bien importantes de Dios. Dios es santo, es justo y es bueno. Entonces, por medio de la historia de Edén, por medio de la historia del diluvio y por medio de la historia de Israel, nos hemos dado cuenta de algo. Dios es santo, no permite ni un solo pecado. Dios no puede habitar con ningún solo pecado, por más pequeño que sea. También Dios es justo. ¿Qué significa? Si hay pecado, Dios tiene que juzgar ese pecado, porque un Dios justo siempre prepara el juicio para el pecador. Pero también Dios es bueno. Antes de que venga el juicio, Dios siempre le da la oportunidad a las personas para que puedan ser libradas de ese juicio. Es lo que nosotros hemos aprendido. Y también, ya habiendo entendido todo esto, ahora sí vienen los temas bien importantes a creer. ¿Cuál es uno de ellos? Que el hombre por naturaleza es el pecador. ¿Sí? Algo bien importante que debemos entender es eso. Por naturaleza, el hombre es el pecador desde nacimiento. Por eso, algo bien importante que hemos aprendido: los seres humanos nacen santos y luego se corrompen. Esto no es así. Desde el vientre de la madre, Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado, ¿no? Y luego, el tema principal. Ya habiendo entendido esto, Dios envió a Cristo a cargar nuestro pecado y pagarlo con su sangre. Son los 5 puntos que podemos rescatar del seminario, y precisamente entendiendo esto, podemos checar lo de la fiesta de la Pascua. La Pascua, habiendo entendido esto, está hablando de algo muy importante. Israel estuvo aproximadamente 430 años en Egipto. Entonces, cuando ellos celebraron la fiesta de la Pascua, no permanecieron ni un día más en Egipto. En ese momento ellos fueron libres. Entonces, hermanos, Pascua viene de la palabra hebrea Pesach, que significa pasar, pasar. ¿Esto por qué? Vamos a ver como el contexto y origen de esta historia, que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12. Por eso, un libro antes, Éxodo, capítulo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 12. Versículo 3 al 7. Éxodo, capítulo 12.
versículo 3 al 7. Antes de leerlo, solo quiero anunciarles algo. Justo en este momento me acaba de mandar mensaje el misionero Eduardo que ya llegó a su casa. Desde ayer a las 7 de la mañana salió de aquí, pero gracias a Dios ya ha llegado, es cierto. 27 horas exactamente se hizo de viaje, pero gracias a Dios ya está en su casa. Gracias a todos por sus preciosas oraciones. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Yo lo voy a leer, hermanos, yo lo voy a leer y solo el versículo 7 les pido por favor que me acompañen para leerlo juntos. Yo voy a leerlo, Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Yo leo y el 7 me acompañan todos juntos. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Juntos? Así es. Por eso, entonces, como estos acontecimientos están marcando la Pascua. ¿Por qué? Esta Pascua fue celebrada la última noche que Israel estuvo en Egipto. Entonces, esta Pascua se celebró después de casi 430 años, la última noche que Israel estuvo en Egipto. Ellos han celebrado esta Pascua, que significaba esto: Dios había enviado 9 plagas, ¿no? Anteriormente a Egipto. 9 plagas había enviado a Egipto e iba a enviar una 10ª. Esa 10ª era la muerte de los primogénitos. Quiere decir, el juicio de la muerte iba a entrar a uno por uno. Entonces, la única manera para poder evitar este juicio de la muerte era celebrar esta Pascua. ¿Qué quiere decir? Al cordero sin defecto, debían degollarlo. Y con la sangre que ese cordero derramó, está diciendo, deben tomarla y deben pintar como en los poses el dintel. En otras palabras, deben pintar la puerta con sangre. Entonces era aquí donde ya habían celebrado la Pascua. ¿Por qué? Imagínense que esta es la puerta que está pintada con sangre. Entonces viene el juicio de la muerte y en ese momento, como hay sangre en la puerta, este juicio no entraba, sino pasaba. Por eso significa Pascua, porque el juicio no entraba, solamente pasaba. Sin embargo, si no habían pintado con sangre, si ellos no habían pintado con sangre, entonces el juicio de Dios sí entraba. Y en ese momento sí había la muerte. Por eso, hermanos, el versículo 13, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Lo leemos juntos? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo único que iba a ver Dios para que no hubiera juicio de muerte? Solo la sangre. No importaba la actitud que ellos tuvieran, no importaban realmente las obras que ellos hayan hecho, no importaba realmente hasta la emoción que ellos tuvieran en ese momento. Lo único que Dios iba a checar es que en la puerta hubiera la sangre. Entonces, si este juicio de la muerte va a entrar, lo único que lo podía evitar era pintar con la sangre de él cordero. Por eso, esto es a lo que se le llamó la fiesta de la Pascua. Sin embargo, algo bien importante es esto. Aún una puerta estuviera adornada,
muy bonita, pero no tiene la sangre pintada en ella, ¿este juicio pasará o entrará? Sin duda debe entrar. Al contrario, si es una puerta como muy deteriorada, sin embargo, si de verdad la pinta con sangre, este juicio solamente pasará. No puede entrar porque ahí está la sangre que está impidiendo este juicio. Entonces, eso es la manera de el perdón de pecados. Entonces, hasta aquí nosotros podemos aprender esto de la Pascua. La manera del perdón de pecados solamente es por medio del derramamiento de la sangre. El perdón de pecados no puede ser efectuado por medio de oraciones especiales. No puede ser el perdón de pecados por medio de bautismos. No puede ser el perdón de pecados por medio de lo que muchos llaman la cuna cristiana. Tampoco puede haber como el perdón de pecados por medio de una determinación y un cambio personal. Tampoco puede haber como el perdón de pecados por medio de haberse congregado mucho tiempo en una iglesia. Tampoco puede haber perdón de pecados por el hecho de haber experimentado algún milagro. Simplemente puede haber el perdón de los pecados si la sangre es derramada. Si el cordero sin defecto derrama la sangre y luego es pintada esta puerta con esa sangre, solamente así puede haber el perdón de pecados. Por eso les hago una pregunta bien importante, hermanos. Antes de que celebraran la Pascua, ¿Israel creía en Dios o no? Todos creían en Dios, totalmente. Hermanos, antes de celebrar la Pascua, ¿ellos ya habían experimentado milagros de Dios o no? Imagínense, Dios envía, por ejemplo, la plaga del granizo y solamente le cae a los egipcios y a ellos no les cae. Pero hasta este punto, ellos ya creen en Dios. Ellos también, como están experimentando milagros. ¿En ese momento se sentirán emocionados o no? Totalmente, totalmente. Pero hasta ese punto, ¿cuál es su condición todavía? Son esclavos todavía. Aún creen Dios, aún ha estado experimentando 9 plagas que a ellos no les acontece, solamente a los egipcios. Ellos están viendo todo eso, pero la posición de ellos es que siguen siendo el esclavo. ¿Cuándo cambió verdaderamente esta posición? Cuando ellos han celebrado la Pascua. Cuando ellos celebraron esa Pascua, cuando pintaron con sangre sus puertas, en ese momento ya no permanecieron ni un día más en Egipto, porque su posición ahora sí había cambiado. Por eso, esta fiesta de la Pascua, ¿sabe? Hay algo bien importante que nosotros hemos leído en Éxodo capítulo 12, hermanos, está explicando que, versículo 2, ¿sí? Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 2. Yo lo voy a leer. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Yo lo leo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, aquí pasa algo muy curioso. El Señor está diciendo, este mes os será principio de los meses. Hermanos, este mes, principio de meses, quiere decir, hasta que ellos celebren la Pascua, es cuando verdaderamente ellos están vivos delante de Dios. Hasta antes de celebrar la Pascua, no tiene como un tiempo detallado delante de Dios, sino su tiempo delante de Dios empezó a correr cuando ellos han celebrado la Pascua del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Aún ellos creían en Dios, aún ellos habían experimentado milagros, pero delante de Dios esto no le contaba para nada, sino hasta que ellos han pintado con sangre sus puertas, hasta que celebraron esta Pascua, ahí fue el inicio de la vida de este Israel. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros esto es igual. Cada uno debe celebrar como su propia Pascua. Entonces significa que hasta que uno de verdad no crea solamente por creer en Dios o experimentar algún milagro, no, sino hasta que uno de verdad
tenga la sangre rociada en su alma, hasta ese momento empieza a vivir delante de Dios, hasta que de verdad celebre esta Pascua. Por eso vamos a aprender todavía más sobre esta Pascua. Entonces, ya aprendimos por qué el derramamiento de la sangre para pintar la puerta, porque esa es la manera del perdón de pecados. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a leerlo juntos, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Les pido, por favor, hermanos, que vamos a leerlo juntos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, si no se derrama la sangre, es lo que dice la ley, si no hay derramamiento de sangre, no pueden ser esos pecados remitidos. En otras palabras, cubiertos o perdonados. Solamente el derramamiento de sangre puede dar el perdón de pecados. Por eso es que esta Pascua también es la primera de las 7 fiestas, porque el orden perfecto está indicando, no puede ser, como no puede llevar una vida delante de Dios, si primero no participa en esta Pascua. Por eso es la primera fiesta y también fue el primero de los días de Israel, según su calendario. Según el calendario, hermanos, para nosotros, ajustándolo a nuestro calendario, como el mes en el que se celebró la Pascua es para nosotros entre el 14 de marzo y el 14 de abril, ¿sí? Ese fue como el mes en que para nosotros, según nuestro calendario, es cuando la fecha en la que se celebró la Pascua de los judíos. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a correr los días, comenzó a correr el calendario, quiere decir, ellos ya estaban vivos delante de Dios después de haber celebrado esta Pascua. Pero vamos a pensar en unas cosas. Para celebrar esta Pascua, ¿qué era indispensable que hubiera? El cordero sin defecto. Esto era como indispensable, porque si ese cordero no estaba, jamás se podría derramar la sangre aceptable delante de Dios. Entonces, este cordero, hermanos, era vital para que se pudiera celebrar la Pascua del Señor. Entonces, este cordero, hermanos, está anunciando la venida de Jesucristo. Este cordero está anunciando la venida del Señor. ¿Sabe? La primera vez que se menciona la palabra cordero en la Biblia es una promesa de que Dios mismo lo enviará. Vamos a ver Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículos 7 al 8. Génesis capítulo 22, versículos 7 al 8. Les pido que por favor lo leamos juntos, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos.
Es aquí cuando aparece por primera vez la palabra cordero, dando la promesa de Dios que él mismo se va a proveer. ¿Qué quiere decir? Dios mismo lo va a enviar a este cordero. Por eso, hermanos, ¿cuándo se habrá cumplido esta palabra? Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo juntos, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, ¿cuál es la promesa del Antiguo Testamento? Dios mismo va a enviar a este Cordero. Por eso Nuevo Testamento está hablando, está testificando esto. He aquí el Cordero de Dios. Quiere decir, este es el Cordero que Dios había prometido. Este es el verdadero Cordero que va a celebrar la verdadera Pascua para perdón de todos los pecados. Por eso, algo bien importante es esto. Génesis capítulo 22, versículo 8, ¿no? Dios se proveerá del Cordero. Pero Juan 1:29, aquí, ¿no? Cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, aquí. Este aquí, ¿qué significa? Promesa cumplida. Aquí está el Cordero, que de verdad va a celebrar la verdadera Pascua. Por eso, hermanos, bien importante esto. Éxodo capítulo 12 estaba diciendo, este Cordero debe de ser sin defecto. Para nosotros, hermanos, ¿qué significa sin defecto? Sin pecado. Que el Cordero que Dios iba a preparar, este sería sin pecado. Por eso, Mateo capítulo 1, versículo 20 está diciendo que Jesús será engendrado de Espíritu Santo. Será engendrado del Espíritu Santo. Quiere decir, Jesucristo no pertenece a la genealogía de Adán. Es cierto, nació del vientre de María. María sí pertenece a la genealogía de Adán. Lo dice Lucas capítulo 3. Sin embargo, San Mateo 1:20 está diciendo que Jesucristo fue engendrado, quiere decir, al 100% fue de Espíritu Santo. Él debía nacer como un ser humano normal, por eso fue tomado prestado el vientre de María para que naciera como un ser humano normal, pero los genes de María y los de Jesucristo no podían mezclarse, su sangre no podía mezclarse, porque por eso está diciendo engendrado del Espíritu Santo. Quiere decir, tanto su carne como su sangre, totalmente Espíritu Santo lo preparó dentro del vientre de María. Quiere decir, él no tiene nada que ver con la genealogía de Adán. A nosotros, ¿qué nos hizo pecadores? Porque desde el vientre de nuestra madre somos los pecadores y no hicimos ninguna mala obra en el vientre de nuestra madre. ¿Qué fue lo que nos hizo pecadores? Hemos nacido a la imagen muerta de Adán. Lo que nos hizo pecadores fue nacer de la descendencia de Adán. Por eso, animal sin defecto se refiere a esto, debe nacer fuera de la genealogía de Adán, porque todo el que nazca de él automáticamente es el pecador. Quiere decir, por eso Jesucristo, una nueva sangre sin pecado. Sin embargo, algo bien importante es esto. Éxodo capítulo 12 está diciendo, lo tomarás en el día 10 de este mes, pero toda la congregación lo inmolará, o sea, lo sacrificará en el día 14. O sea, eligieron el cordero el día 10 y lo van a sacrificar hasta el día 14. ¿Por qué? Esos días ahí estaba mencionando los 3 años y medio de vida pública que Jesucristo llevaría en este mundo. Por eso no lo han sacrificado de inmediato. También esos días, entre el día 10 y 14 del mes, está hablando, Jesucristo debe pasar la prueba de la tentación también, porque ya nació sin pecado, pero Adán también nació sin pecado, ¿sí o no?
Sí, tanto Adán como Jesucristo nacieron sin pecado. El problema es que Adán se corrompió. Y entonces ahora Jesucristo debe solucionar este problema. Adán pecó estando en medio del jardín del Edén, rodeado de muchas frutas y comida. Es decir, Adán no pecó por hambre, sino solamente por su deseo. Jesucristo, habiendo ayunado 40 días en el desierto, ahí apareció el diablo para darle 3 tentaciones. Por eso, Mateo capítulo 4, que está señalando las 3 tentaciones del diablo hacia Jesucristo y cómo Jesucristo vence cada una de ellas, está solamente confirmando la palabra de que Jesucristo es el Cordero sin defecto, porque ya nació sin pecado y ya venció toda la tentación. Por eso la Biblia está declarando, con estas dos cosas, la Biblia está declarando esto. Vamos a buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, casi hasta el final, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. O en su Biblia o en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La Biblia declara de esta manera, no hay pecado en Él. Por dos cosas, nació sin pecado, engendrado de Espíritu Santo. Segunda cosa, aun cuando fue tentado, no cometió pecado. Quiere decir, está apto, está aprobado como el Cordero sin defecto para cargar nuestro pecado y pagarlo derramando su sangre. Porque es cierto, el Cordero de la Pascua sin defecto debía tener un juicio, no por él mismo, sino por el pecado del pecador. Por eso este Cordero de Pascua era preparado para un solo objetivo. ¿Cuál? Morir derramando la sangre para salvar al pecador. Ese era el objetivo del Cordero de Pascua en el Antiguo Testamento. Quiere decir, desde su nacimiento sin defecto de estos corderos, ya estaban sentenciados a juicio. Ellos no tienen la culpa, pero la ley está diciendo que solamente el cordero sin defecto es el que su sangre puede perdonar los pecados del pecador. Entonces los corderos de la Pascua eran seleccionados con esta sentencia. Debe morir derramando su sangre para que esta sangre pague las iniquidades del pecador. Entonces, por eso está diciendo Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermanos, bien importantísimo esto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús al venir a este mundo? Enseñarnos cosas morales y filosóficas y así, para quitar nuestros pecados. Desde que Él nació en Belén, en el pesebre, ya estaba sentenciado. Ya estaba sentenciado a que Él debe morir por nuestros pecados. De hecho, algo bien importante es esto, ¿no? Quitar nuestros pecados. Pero, ¿qué cantidad o qué porcentaje? Porque eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué cantidad y qué porcentaje de pecados era la misión de Cristo o su objetivo de quitarnos a nosotros? Pensémoslo bien. Dios es santo, ¿sí o no? Entonces, Dios, un solo pecado, por más pequeño que fuera, ¿Dios daría juicio y maldición o no? Sí. ¿Cuál es la prueba de eso? El Edén. Adán cometió un solo pecado, que a nuestra vista no parece grave, solamente comió de un fruto que no debía comer. Y aún así vino toda la maldición, porque Dios es santo. Entonces, si el Dios santo tiene preparado el cordero para quitar los pecados,
Si Dios Santo ha preparado este cordero, entonces, ¿qué porcentaje de pecados el Dios Santo debe quitarnos a nosotros? El 100% de todos nuestros pecados. Desde nacimiento hasta la muerte, desde el más grande hasta el más pequeño pecado que hayamos cometido, porque es el Dios Santo quien nos va a limpiar a nosotros. No somos nosotros mismos los que nos limpiaremos, sino es el Dios Santo que preparó el cordero sin defecto, cuya sangre está hecha para limpiar el 100% de los pecados de todas las personas del mundo. Por eso, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto, la fiesta de la Pascua no era exclusiva de Israel, porque el Señor también dijo en Éxodo 12 que los extranjeros podían participar en ella también. Quiere decir, Dios no solamente tenía plan de salvar a Israel, sino también tenía el plan de salvar a todas las personas del mundo. Por eso, Génesis capítulo 12 está hablando en el versículo 3 hacia Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir, de la simiente de Abraham vendría Cristo. De la genealogía de Abraham, Cristo vendría a este mundo y Él es la bendición preparada para todas las familias de la tierra. Les hago una pregunta, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 10 está diciendo, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Todos somos los pecadores absolutamente. Entonces, ¿cuál sería la bendición más grande para ese pecador? ¿Cuál sería más grande? ¿Cuál sería la bendición más grande que Dios le tiene preparada a ese pecador? ¿Hacerlo muy rico como en este mundo para luego mandarlo al infierno, darle buena salud? El perdón de su pecado. Para alguien que es el pecador, que está sentenciado a la muerte, la bendición más grande es que este pecado sea perdonado. Un condenado a muerte, alguien que esté condenado a la muerte, ¿qué es lo que más pedirá? ¿A mucho dinero? ¿A mucha salud? No, que el presidente le perdone, ¿no? Que el presidente le absuelva todo eso. Entonces, es lo mismo. Todos nacimos como pecadores. ¿Cuál es la bendición más grande para ellos, para cada uno de nosotros? Dios preparó a Cristo como el Cordero sin defecto. La sangre que fluye dentro de Cristo tiene el poder para perdonar el 100% de todos mis pecados, de nacimiento hasta la muerte, desde el más grande hasta el más pequeño. Por eso, uno no debe menospreciar la sangre de Cristo. ¿Qué es menospreciar su sangre? Pensar que esa sangre solamente tiene poder para perdonar mi pecado pasado y por medio de mi obra yo puedo encargarme de mi pecado futuro. Eso sería la blasfemia más grande contra la sangre de Cristo, porque esa sangre que el Señor Jesucristo derramó estaba hecha y preparada por el Espíritu Santo, quiere decir, tiene poder para santificar al pecado. Entonces, hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado del mundo, ¿a qué se refiere? Hermanos, como el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? En ese cordero están incluidas todas las personas que han nacido en este mundo, desde Adán hasta la última persona que vaya a nacer. En ese cordero estaban incluidas todas estas personas. Entonces, les hago una pregunta. ¿Usted también estaba incluido en ese plan o no? Sí. A lo mejor podemos pensar, quién sabe, ¿no? Porque esto pasó hace como 2000 años y todo eso. Pero esta palabra nos puede dar como la fe para creer con seguridad, para creer con certeza que hasta yo mismo estaba ahí incluido. ¿Qué palabra? La más famosa de todos. Isaías capítulo 53. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5.
al 7, 3 versículos. Isaías capítulo 53, versículo 5 al versículo 7, por favor. 3 versículos. Yo voy a leer el versículo 5. Yo lo leo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es cierto, es cierto. La Biblia está hablando nuestros pecados, nuestra paz, nosotros curados. Es cierto, la Biblia lo está hablando así. Pero al entender bien la parte de los pecados, sí es cierto, dice nosotros, pero especialmente quién. Por ejemplo, aquí dice, mas él, o sea, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. Pero les hago una pregunta, especialmente las de quién. El apóstol Pablo ha confesado de los pecadores, el cual yo soy él. Por eso, hermanos, algo es bien cierto. Primero, entender este grande orden. ¿Quién era el grande pecador? Yo. Yo era el grande pecador y todo eso. Por eso, hermanos, no es bueno como englobar a todos. La Biblia lo está hablando englobado, obviamente, pero cuando uno escucha esta palabra, uno solamente debe creerlo. Soy yo, el mayor de todos los pecadores soy yo y todo eso. Entonces, en ese momento está hablando nosotros, está diciendo el versículo 5, teníamos la rebelión, teníamos el pecado también. Sin embargo, versículo 6, vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Versículo 6 lo leemos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová está diciendo, cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Hermanos, el nombre de Dios aparece en Éxodo capítulo 3 y dice su significado, yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy. ¿Eso qué significa? Yo soy eterno. Nadie ha creado a Dios, sino yo existo por mí mismo. Yo soy el que soy significa, yo existo por mí mismo, yo soy eterno. Entonces está hablando este Dios que conoce la eternidad como algo muy simple. Este Dios que nada le es oculto, este Dios que existe por sí mismo y es eterno, es el que está diciendo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hace 2000 años, cuando Dios puso nuestros pecados en Cristo, Dios siendo eterno, ¿él sabría que usted y yo íbamos a nacer en este mundo o no? Totalmente. Pensémoslo bien. Dios sabía bien lo que le iba a acontecer a Israel. Desde el tiempo de Moisés, sabía bien lo que le iba a acontecer a Israel, incluso hasta lo que los judíos pasaron en los campos de concentración. Está registrado en Deuteronomio capítulo 28. Quiere decir, Dios de verdad ve la eternidad como algo muy simple. Entonces, viendo todo esto, es claro que hace 2000 años Dios sabría exactamente cuándo iba a nacer cada uno de nosotros. Es más, hace 2000 años Dios sabía algo que nosotros todavía no sabemos: cuándo vamos a morir. ¿Sí? Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Sin embargo, hace 2000 años ya Dios sabría exactamente qué día, qué año, qué hora, qué segundo vamos a morir. Entendiendo que sabe cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir, todos los pecados, desde nacimiento hasta la muerte, los ha cargado hace 2000 años en Jesucristo. Quiere decir que nuestro pecado fue pagado de antemano. De antemano nuestro pecado ha sido pagado, cargado en el Señor Jesucristo. Para entender esto como un ejemplo sencillo, cuando el papá o la mamá va a inscribir a su hijo a la escuela, primero tiene que pagar la colegiatura. Y el niño todavía ni entra, pero ya está pagada su colegiatura de 1 año, ¿no? Entonces, así, de la misma manera. Aún ni nacíamos, pero ya
había cargado todos nuestros pecados hace 2000 años. Por eso, hermanos, Jehová cargó en él. Significa ese Dios eterno, ese Dios que dice, yo soy el que soy, es el que está diciendo que conoce exactamente, no importa todas las personas del mundo, a Dios no le confunde esto, porque la Biblia dice que hasta Dios sabe el número de estrellas que hay y el nombre de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo no va a conocer a su creación más preciosa, que son los seres humanos? ¿Cómo no va a conocer cuántos iban a nacer a la historia, en la historia del mundo y cuántos pecados iban a cometer? Por eso, de antemano, todos esos los ha cargado en Jesucristo hace 2000 años. Versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es la sombra de la aflicción en la cruz, ¿sí? De que solamente de esa manera, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué quiere decir? Desde que Cristo vino al mundo como el cordero, también ya se le tenía preparado el matadero, ¿no? El matadero en donde solamente de esa manera nuestro pecado podría ser perdonado verdaderamente. Por eso, Dios, podemos rescatar dos promesas bien grandes del Antiguo Testamento. La primera promesa es la que vimos, ¿no? Génesis capítulo 22, 8. Dios mismo se proveerá de él cordero. Pero otra promesa que le había dado es esta: quitará el pecado en un solo día. Dios quitará el pecado en un solo día. Vamos a buscar el libro de Zacarías capítulo 3. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Por eso, si se va a San Mateo, atrás estará Malaquías y atrás estará Zacarías. Entonces, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo juntos, por favor. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escritura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Por eso, hermanos, esta única piedra, por eso está hablando sobre Jesucristo. Él como piedra angular. Él como piedra angular está hablando. Esta piedra es el Señor. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hará? Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué significa el pecado de la tierra? El pecado del mundo. Es lo mismo que acabamos de aprender. Está diciendo, Señor, ¿lo quitará en cuánto tiempo? Pero, bien importante. Entonces, quien quita el pecado es el Señor o es la determinación humana. El Señor es el único que tiene como el poder para quitar el pecado en un día. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? Juan 19:30, consumado es. Cuando el Señor dijo consumado es, en ese momento quitó el pecado de todos nosotros. Por eso, cuando el Señor ha dicho en la cruz, gritado, consumado es, significa esta palabra ya se cumplió. El pecado de todas las personas del mundo ya fue quitado en ese día. Por eso Dios quitó el pecado de todos los seres humanos en un instante, en un momento, en un día. Cuando Cristo derramó la sangre y murió, por eso dijo consumado es. A lo que él venía, primera de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, ¿no? Entonces, por eso consumado significa ya está quitado, este pecado ya está pagado. Por eso, hermanos, nuestro pecado ya fue quitado y perdonado hace 2000 años. Hace 2000 años. Por eso esta era la gran promesa del Señor,
quitaré el pecado de la tierra en un día. Por eso, esa promesa, hermanos, les hago una pregunta. ¿Cumplida o no? Totalmente. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 5. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa? Ya fue sacrificado por nosotros, ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Este sacrificio ya pasó y ya nos dio el perdón de pecados. Por eso, la Biblia, hermanos, como tal, el mensaje nuclear de la Biblia, que es el Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, no está anunciando lo que el hombre debe hacer para que su pecado sea perdonado. Está anunciando que el pecado de ese hombre incondicionalmente ya Cristo lo perdonó hace 2000 años. Por eso, doctrinas falsas o diferentes creencias siempre están como diciendo, debes de hacer esto para que seas perdonado. Oye, tú tienes que hacer esto para que tú seas perdonado. O bautizarte, o confesarte, o orar, llorar, etcétera. Debes hacerlo. Con tu propia fuerza debes quitar este pecado para que seas limpiado. Sin embargo, el evangelio puro y verdadero está anunciando la Pascua, el perdón de pecados. Esto ya se efectuó. Incondicionalmente ya Dios perdonó los pecados de todas las personas del mundo. Por eso el evangelio solamente está anunciando que nosotros ya fuimos perdonados, que el Señor ya nos perdonó. No está anunciando que el Señor nos perdonará, sino que Él ya nos perdonó hace 2000 años en la cruz. Por eso está hablando, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Quiere decir, ese cordero que vino hace 2000 años ya cargó todos nuestros pecados y ya los pagó. Pero es cierto, como aprendimos al principio, primero, solamente el derramamiento de sangre puede dar el perdón. Segundo, indispensable que se prepare el cordero de Pascua. Pero hace falta una cosa, ¿no? Una cosa, ya está el cordero de Pascua ahí, ya derramó la sangre y todo eso, pero falta una cosa para poder celebrar por completo esta fiesta. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 7, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y tomarán de la sangre del cordero, de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de. Por eso, ya este cordero derramó la sangre. ¿Qué sigue ahora? Deben pintar la puerta. Si el cordero derramó la sangre, pero no pintan su puerta con esta sangre, quiere decir, no servirá esto de nada. ¿Qué significa tomar la sangre y pintar los postes y el dintel? En otras palabras, ¿qué significa pintar la puerta con la sangre? Esto se refiere a tener la fe
de creer lo que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, Cristo ya vino al mundo, cargó nuestros pecados, pero si sigue pensando que puede ir al cielo por su buena obra, si sigue pensando que puede ir al cielo por su bautismo, oración de fe, su cambio, sus años que lleva en la iglesia, entonces esa sangre se ha derramado en vano, porque no puede pintar su puerta. Sin embargo, el hecho de ver la sangre, tomarla y pintar su puerta, se refiere al hecho de haber creído esto con la fe. El hecho de creer, entonces yo ya puedo ir al cielo porque Cristo ya perdonó todos mis pecados. Por eso, esta acción de pintar la puerta se refiere a obedecer este evangelio creyéndolo por la fe, creyéndolo por la fe. Por eso aquí es donde viene algo bien importantísimo. Les hago esta pregunta: ¿el Cordero de la Pascua, como Jesucristo, él perdonó los pecados de todas las personas del mundo o no? ¿Al 100%? Sí. Sin embargo, ¿por qué muchas personas todavía están yendo al infierno si Cristo perdonó todos estos pecados? Falta la Pascua. ¿Por qué ese juicio de infierno no pasa, sino por qué se mete en ellos? No han pintado con sangre. La sangre se derramó, pero ellos mismos no quieren pintar su puerta con la sangre. Ellos mismos quieren adornarla con sus buenas obras, quieren adornarla con su conocimiento bíblico, nada más quieren adornarla con sus experiencias milagrosas. Por eso, sin duda, el juicio de infierno tiene que entrar en ellos. Pero los que han creído este evangelio, los que de verdad han desechado sus obras y confían plenamente en que fue la sangre de Cristo la que nos dio el perdón de pecados, por eso nunca jamás experimentará el juicio del infierno, porque ha pintado su puerta con sangre. Por eso, ¿qué quiere decir? Él mismo se ha rociado con la sangre de Cristo. Eso es pintar. Por eso, en el momento en que uno tiene la fe de creer esto, en el momento en que Dios, escuchando la palabra, nos permite la fe para creer este evangelio, en ese momento toda nuestra vida, todo nuestro espíritu ha sido pintado, ha sido rociado con la sangre de Cristo. Por eso parece bien este juicio, pero como está la sangre en nuestra vida, este juicio pasa, no puede entrar a nosotros. Por eso el Señor nos ha dado una promesa bien importante, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, hermanos. Vamos a buscarlo juntos, por favor. En el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Vamos a leerlo juntos, por favor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí, ¿no? Para los que ha pintado su vida con la sangre de Cristo, quiere decir, para los que de verdad han tenido la fe de creer esto, entonces el Señor da esta promesa: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es Pascua, no perecerán jamás, no puede entrar el juicio del infierno, porque ya ha sido rociado con la sangre de Cristo. Por eso, recuerde, hermanos, Éxodo capítulo 12, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Solamente la sangre. Por eso, no importa cómo tipo de vida exitoso, si cree esta palabra, no puede haber juicio de infierno jamás. Entonces, hermanos, algo bien importante es esto. Entonces, las preguntas importantes no son: ¿tú te congregas en una iglesia? ¿Tú te bautizaste? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es todo? Pues eso no importa. La pregunta más importante es: ¿tú has rociado tu vida con la sangre de Cristo? ¿De verdad tú has pintado la puerta de tu corazón con la sangre de Cristo? Quiere decir, ¿tú de verdad has celebrado la verdadera Pascua del Señor?
porque la sangre ahí está derramada, pero tú la has tomado y has pintado tu vida, la has rociado con ella. En otras palabras, ¿has tenido la fe para creer la obra redentora de Cristo? ¿O sigues pensando que te puedes perder en el infierno? ¿O sigues pensando que tienes una salvación que en cualquier momento Dios te la va a quitar? ¿O sigues pensando que fue tu bautismo, fue tu fe, fue tu fe falsa, perdón, o fue tu experiencia milagrosa? No, sino solamente el hecho de creer en la fe verdadera significa la obra redentora de la sangre de Cristo. Porque recuerde, Israel creía en Dios, pero seguía siendo esclavo. Israel experimentó milagros, pero seguía siendo esclavo. Sin embargo, cuando ellos celebraron la Pascua, aquí empezaron a contar esos días. Aquí empezaron a contar esos días delante de Dios. Ahora, hermanos, algo bien importante es esto. Ya que uno ha creído por medio de la fe y todo esto, ¿qué les dije que aconteció inmediatamente cuando ellos celebraron la Pascua? ¿Qué sucedió con ellos? Salieron de Egipto. Hermanos, ellos se regocijaron para siempre con esa sangre en medio de Egipto. No, ellos ya no podían permanecer ahí, sino que debían salir. ¿Esto qué significa, hermanos? Hay muchas personas que no han pintado su puerta, su vida con la sangre de Cristo. ¿Cuál es la prueba más grande de eso? Se siguen regocijando en ese mismo país de Egipto, que representa este mundo, que representa los pecados. Ellos solamente han visto la sangre derramada, pero no han pintado con puerta su casa. Por eso no ha salido de Egipto. Sigue ahí mismo cometiendo los mismos pecados. Quiere decir, él teóricamente lo sabe, pero nunca lo aplicó en su vida, hermanos. Por eso quiere decir, solamente vio la sangre derramada y dijo, soy libre, puedo regocijarme en mi pecado, pero nunca ha pintado su vida con sangre. Por eso el juicio de infierno sigue firme para él, porque el que de verdad ha rociado su vida con la sangre de Cristo, en ese momento sale de Egipto, sale de Egipto de la mano del Señor. ¿Por qué? Es una nueva criatura en el Señor. Vamos a buscar segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Esto es el resultado de haber celebrado la Pascua. Segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 17. Vamos a leerlo juntos, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ha salido de Egipto, ha salido de Egipto. Por eso, si alguno está en Cristo, celebró la Pascua, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Todas son hechas nuevas. Juan 3:3 lo llama nacer de nuevo. Por eso, nuestro primer nacimiento fue fallido totalmente porque nacimos en Adán. Por eso se requiere un segundo nacimiento. Pero este segundo nacimiento debe ser celebrando la Pascua espiritualmente. Quiere decir, por fe, creyendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por fe, creyendo lo que su sangre ha hecho por nosotros. Y en ese momento está diciendo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Por eso, hermanos, siempre me gusta dar este ejemplo en los seminarios porque me parece muy sencillo y claro para poderlo entender y también nos hace reflexionar algunas cosas, como especialmente en el tiempo del seminario, como para entender bien el perdón de los pecados y todo esto. Y su resultado, vamos a aprender como de esta parte, como de este ejemplo, hermanos.
como ese joven, ¿no? Que es, según este ejemplo, pide como un préstamo al banco. Sin embargo, este joven que pide un préstamo al banco quiere invertirlo en un negocio, pero cuando él recibe todo este dinero, él lo malgasta, no lo invierte y por eso ya ni puede poner su negocio y tampoco puede devolverlo al banco. Por eso en ese momento el banco lo empieza a perseguir y él tiene que salir huyendo de la policía y empieza a vivir miserablemente. Empieza a vivir como miserablemente en los parques, durmiendo en bancas, pasando hambres y todo eso. Cada que ve un policía, él se tiene que esconder. Sin embargo, su padre, viendo todo esto, vende las cosas que tiene para pagarle esta deuda al banco. Por eso, ¿este banco acepta su dinero del padre o no? No totalmente, ¿no? Por eso el banco le exige lo que pidió prestado más los intereses. Pero el padre vendiendo todas las cosas ya le paga al banco. En ese momento, cuando el banco recibe el dinero, hermanos, cuando el banco recibe el dinero, en ese momento, ¿este joven es deudor o es libre? Ya es libre, ya es libre. Entonces el banco le dice, lo dejaremos libre en 5 o 10 años. Él tiene que, lo dejaremos libre cuando él busque un trabajo y cambie su vida. No, en el momento en que su padre pagó, en ese momento es libre, ya no es deudor. Pero ese joven sigue viviendo miserablemente. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Él no sabe lo que su padre ya ha hecho, pero él ya no es deudor. Sin embargo, sigue viviendo miserablemente porque no lo sabe. Por eso su padre empieza a poner en los periódicos la foto de su hijo diciendo, hijo, ya pagué tu deuda, hijo, ya pagué tu deuda, hijo, ya puedes volver porque ya no eres deudor. Por eso un día este joven, buscando en el bote de la basura algo para comer, se encuentra con un periódico. Y en ese momento ve su rostro de él y dice, ya mi padre pagó toda mi deuda. Hermanos, les hago una pregunta. Cuando ese joven ve en el periódico que ya su padre pagó toda la deuda, hermanos, ¿su vida cambia o no? ¿Poquito o mucho? Totalmente. Totalmente. Una sola noticia recibió, ¿no? Hijo, ya pagué tu deuda. Y esa única noticia le cambia al 100% toda la vida a este joven. Hermanos, ¿por qué este ejemplo es bien claro? Porque cuando Israel celebró la Pascua, salió de Egipto. No puede permanecer ahí. También, cuando nosotros hemos recibido la salvación, somos una nueva criatura. Hermanos, bien importante. Esa sangre hay que rociarla en nuestra vida creyéndolo. Porque cuando uno lo cree por la fe, sin duda la vida sí cambia al 100%. Sin duda, uno es una nueva criatura. Por eso, hermanos, ¿por qué aún sabemos que Cristo vino al mundo, pero por qué sigo viviendo miserablemente? Hay que reflexionarlo bien. Yo he rociado mi vida con esta sangre porque creo que se derramó, pero la he rociado en mi vida, de verdad la he puesto en toda mi vida, quiere decir, he creído verdaderamente que Cristo ya perdonó todos mis pecados, o todavía me siento deudor, o todavía siento así que no estoy perdonado al 100%. Por eso, hermanos, debemos tener como la certeza de que Cristo ya nos perdonó, porque hasta que uno no tenga esa certeza, la vida jamás puede cambiar. Si uno piensa que Cristo me perdonó al 99%, seguiré viviendo miserablemente. Pero cuando uno de verdad por la fe entienda que ya Cristo perdonó todos mis pecados y que yo ya no soy deudor porque la Pascua que es Cristo ya fue sacrificada, porque Él ya perdonó todos mis pecados con su sangre, cuando yo crea al 100% eso, mi vida al 100% sí cambiará. Hermanos, ver la sangre derramada del Cordero es creer teóricamente las cosas, pero pintar mi vida con la sangre es aplicarlo teniendo la fe, demostrando que soy la nueva criatura, no por una determinación. Hermanos, recordemos la vida de este joven. ¿Su vida cambió por una determinación humana de él? Él dijo, voy a conseguir un buen trabajo. No, su vida cambió porque recibió la mejor noticia de su vida. Hijo, ya no eres deudor. Hijo, ya pagué tu deuda. Entonces, cuando él recibe eso, es lo que hace que su vida cambie. Por eso, hermanos, la Biblia está diciendo en cada uno de estos libros que el Señor ya pagó nuestra deuda.
que el Señor ya nos perdonó al 100%. Por eso, solo entendiendo, obedeciendo esta palabra, Romanos capítulo 5, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por fe, no determinación humana, no como sacrificios que nosotros podamos ofrecer, solamente por la fe. ¿Qué quiere decir? Justificados por la fe en el momento en que creímos lo que Cristo ha hecho por mí, en el momento en que creímos lo que la sangre de Cristo que ha perdonado todos mis pecados, en ese momento estoy justificado delante de Dios. En otras palabras, mi vida ha sido rociada con la sangre de Cristo, la cual jamás, jamás puede ser invalidada. Y una prueba de que yo celebré esta Pascua, una prueba de que yo fui rociado con la sangre de Cristo, ¿cuál es? No puedo seguir permaneciendo en Egipto. No puedo seguir permaneciendo en el pecado de este mundo, sino sin duda lo debo vencer. Sin duda ahora soy una nueva criatura. Por eso, hermanos, sí hay este tipo de resultados cuando uno es rociado con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Ya no empieza a ver las cosas como algo teórico, sino los empieza a ver con la verdadera vista de Dios como algo sumamente importante. Pero, hermanos, por eso, por medio de las 7 fiestas de Israel, podemos ir aprendiendo como el mensaje bien importante. Hoy, como la primera fiesta, es importante esto, la Pascua. Por eso, recuérdenlo, solamente uno pinta su vida con la sangre de Cristo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Creer la obra que Cristo hizo en mi vida. ¿Y cómo puedo saber si esa sangre de verdad yo fui rociado con ella? Yo debo salir de Egipto. Ya no puedo seguir permaneciendo ahí porque ya no soy esclavo. Ahora que soy parte del pueblo de Dios, que es santo. Ahora soy parte de ese pueblo de Dios que sale libre de las cadenas del pecado. Soy parte de ese pueblo de Dios santo, hermanos. Por eso, a partir de ahí, así como comienza esa Pascua y después siguen las 7 fiestas, así comienza nuestra verdadera vida delante de Dios. Porque aunque Israel creía en Dios, pero esto no le importaba a Dios hasta que ellos celebraran la Pascua verdaderamente. Por eso, hasta que nosotros de verdad creímos por la fe lo que Cristo ha hecho por nosotros al 100%, a partir de ese día empieza a correr nuestra vida delante de Dios. Por eso, la Pascua es el inicio de las 7 fiestas, también es el inicio de nuestra vida delante del Señor. Por eso, hermanos, hoy hemos aprendido sobre esta Pascua. Termino un poco temprano porque hoy en la iglesia de Villahermosa vamos a celebrar la mesa del Señor. Por eso termino un poco temprano porque todavía quiero explicar sobre esta mesa para los hermanos de la iglesia de Villahermosa. Por eso vamos a orar juntos y luego solo quiero decir un par de noticias, por favor. Vamos a orar juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido haber aprendido de esta palabra. Te agradecemos con todo el corazón que por medio de la fiesta de la Pascua nos hayas hecho a nosotros entender mejor la palabra del Evangelio. De verdad, ahora nosotros creemos que Cristo ya pagó todos nuestros pecados con la sangre preciosa. De verdad, hemos sido rociados con ella y estamos bien seguros de que jamás pasaremos el juicio del infierno. Te agradecemos que nos hayas permitido esta grande palabra y todavía a los que tienen duda en su corazón, que por medio de las otras palabras tú les puedas confirmar esta fe. Tú quieres de verdad obrar en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que esto pueda ser así.
Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, solo un par